de mis estudiantes, las conversaciones de pasillo, los recreos, y todo eso, bueno, esperamos recuperarlo. Ahora van a Ya, comenzaremos saludando a todos y todas quienes se están conectando a esta transmisión en vivo. En nombre de la Universidad de Valparaíso y el Servicio Nacional del Adulto Mayor de la región de Valparaíso, les damos la más cordial bienvenida a la jornada inaugural de la Escuela Virtual de Verano Las Personas Mayores a la Universidad. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Alonso Cuadra, coordinador regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la región de Valparaíso. Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso. Patricia Reyes, vicerrectora subrogante de vinculación con el medio. Francisco Pantoja, director subrogante del Campus San Felipe. Jaime Vera, director subrogante del Campus Santiago. Viviana García, directora ejecutiva del Centro Jerópolis. Esteban Seafair, decano de la Facultad de Ingeniería. También a jefes y jefas de carrera, secretarios y secretarias de facultad, directores y directoras de centro de investigación, y por supuesto, saludamos a las personas mayores que nos acompañan el día de hoy. En enero de 2020, la Escuela de Verano Las Personas Mayores a la Universidad cumplió una década de existencia, logrando consolidarse como un importante espacio de encuentro, participación y aprendizaje para las personas mayores, así como también en una valiosa oportunidad de vinculación entre la academia y la comunidad mayor, respondiendo al compromiso de la Universidad de Valparaíso de democratizar el conocimiento en su rol de universidad pública y regional. En el actual contexto de pandemia, el Centro Jerópolis y los campus de San Felipe y Santiago decidimos trabajar conjuntamente para llevar a cabo la primera versión virtual de la Escuela de Verano, en colaboración con Senama Valparaíso, dando continuidad a las iniciativas que veníamos realizando de manera presencial en cada territorio. Sabemos que las actividades presenciales son irreemplazables, sobre todo iniciativas masivas como la Escuela de Verano, donde cientos de personas se encuentran en un espacio común a compartir ideas e inquietudes. Nacen nuevas amistades y las conversaciones traspasan las salas de clases. Sin embargo, el año 2020 nos enseñó que a través de la virtualidad
también se pueden alcanzar experiencias significativas. Esperamos que esta edición virtual de la Escuela de Verano sea una grata compañía para ustedes y que el conocimiento compartido les permita afrontar de mejor forma la pandemia y el confinamiento. A continuación, nos complace invitar al nuevo rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, a entregar un saludo. El profesor Osvaldo Corrales fue elegido en noviembre pasado para desempeñar el cargo de máxima autoridad por el periodo 2021-2025 y hoy es su primer evento como rector en nuestra casa de estudio. Profesor, tiene que desmutar eso. Gracias. Perdón, las tecnologías nos sorprenden a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Les saludo muy cordialmente a todas y todos quienes se han conectado a esta transmisión. Efectivamente, para mí es un honor que esta sea mi primera actividad como rector, una actividad de vinculación con el medio que se dirige a un grupo de personas que para nosotros son muy importantes, que son los adultos mayores, que merecen no solo todo nuestro respeto, sino también nuestros mayores cuidados, de modo que me honra y agradezco esta invitación. Saludo muy especialmente al señor Alonso Cuadra, coordinador regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la región de Valparaíso. Igualmente saludo a los señores vicerrectores y vicerrectoras presentes, decanos, directores de campus y también a la directora del Centro Gerópolis. La pandemia que hoy golpea con fuerza a nuestro país y al mundo no solo ha tenido severas consecuencias sanitarias, también ha desnudado las profundas desigualdades existentes en nuestro país, especialmente en lo relativo al acceso a empleos de calidad, así como a determinados bienes y servicios que han comenzado a volverse esenciales. Lo anterior ha provocado que una situación que de por sí ya es muy difícil, como ha sido la de los confinamientos, resultó aún más dura para los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes deben soportarla en condiciones de hacinamiento, sin acceso a conectividad e incluso muchas veces privados de sus principales fuentes de ingreso. En este sentido, la tercera edad ha sido uno de los grupos más afectados, no solo por el hecho de que el virus es particularmente agresivo con las personas de la tercera edad, sino que también porque nuestro país, Chile, condena a la precariedad a buena parte de la población que pertenece a la tercera edad, bajas pensiones y una insuficiente cobertura en salud y ciudades que como mínimo son poco amigables, cuando no francamente hostiles con la tercera edad. Yo siempre he pensado que el nivel de desarrollo de un país se mide por cómo trata a sus grupos más vulnerables y a quienes han cumplido su ciclo laboral y acceden a un merecido descanso luego de una vida de trabajo. Lamentablemente en eso Chile se queda muy atrás y tenemos mucho que avanzar y mucho que corregir. Espero que este espacio que la Universidad de Valparaíso abre a través de el Centro Gerópolis y también a través de sus campos y en colaboración con el Servicio Nacional del Adulto Mayor sirva al menos como un alivio para esta situación, y las distintas charlas y exposiciones que se van a hacer les entreguen algunas herramientas que los ayuden a enfrentar de mejor forma el difícil contexto que nos ha correspondido vivir. Felicito por último al equipo del Centro Gerópolis, también al equipo del Campus San Felipe y Santiago, y agradezco nuevamente la colaboración, el trabajo conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor para organizar esta iniciativa que, si bien tiene su primera expresión virtual, ya lleva muchas versiones en beneficio y en favor de la tercera edad y de los adultos mayores. Les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos en esta jornada, y aprovecho también de excusarme con todas y todas porque en unos minutitos más tendré que
tendré que desconectarme porque otras obligaciones impostergables me hacen tener que asistir a otra reunión, pero desde ya, bueno, muchísimas gracias y mucho éxito a todos y todas. Comprendemos sus otras responsabilidades, entendemos que hoy día está asumiendo como rector de la universidad y agradecemos sus palabras, rector. Para continuar, invitamos al coordinador regional de Senama Valparaíso, Alonso Cuadra, para brindar su saludo. Buenos días a todos, un gran día. Saludar primeramente al rector, señor Osvaldo Corrales, deseándole el mejor de los éxitos en su gestión. También saludar a la señora Patricia, vicerrectora de vinculación con el medio, y a todos los demás autoridades de la universidad. Y por supuesto a nuestra querida amiga Viviana, que es la directora ejecutiva de Jerópolis y quien ha llevado adelante durante estos años, ya van a ser 10, 11 con de esta escuela de verano. Y la verdad que la diferencia de este año, ya, por supuesto que está en lo virtual. Pero como en todos los cambios que ha sufrido la historia, hay cosas buenas y cosas malas. Por supuesto que el COVID es algo que a todas luces es bastante malo. Pero también hay cosas buenas. Hay cosas buenas porque nos damos cuenta que necesitamos de los otros. Nos echamos de menos. Necesitamos juntarnos. Nos extrañamos. Cosa que a lo mejor en la rutina diaria no nos damos cuenta. Empezamos a apreciar ¿ya? Lo importante que es estar al lado de nuestros adultos mayores, ¿ya? Porque ellos siempre aportaban, siempre ayudaban, estaba su sabio consejo. Y por otro lado, ver también este avance, porque es un avance que hace 2 años no teníamos, la posibilidad de entregar talleres que sirven a adultos mayores a personas que están lejos del centro ¿ya? De la región, lejos de Valparaíso, Viña del Mar, que es donde se concentra habitualmente los participantes de estas escuelas. Hoy día es posible que allá en San Felipe, en los Andes, en Petorca, o en el sur, en San Antonio, en Cartagena, se estén contactando y puedan virtualmente participar en estos talleres. Es un avance que apreciamos y que agradecemos a la universidad y a Jerópolis que nos estén dando esta oportunidad. Es una oportunidad de cambio. Nosotros siempre tenemos que ver el vaso medio lleno, y en ese sentido ya ha sido un aporte, ya, este tema de la tecnología. Pero por otro lado también, como les decía, el echarnos de menos y el sentir que hace falta, digamos, que el momento que ya podamos volver a juntar, disfrutar de ese momento. Los llamo a todos a cuidarse, ¿ya? Y a que tengamos una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso, que sea así, que podamos vivir esta semana grandes jornadas de clases magistrales, de talleres y de transmisiones en vivo por Facebook. Muchas gracias, coordinador, por sus palabras. Y para finalizar estas palabras de bienvenida, queremos destacar la colaboración de cada una de las personas que hacen posible esta iniciativa, en especial a académicos y académicas de distintas escuelas de la Universidad de Valparaíso, profesionales del Centro de Salud Familiar, Dr. Segismundo Iturra Taito de San Felipe, y a las personas mayores colaboradoras, Silvia Hernández, Rubí Lillo e Isabel Ramírez. De esta forma, damos inicio a la primera clase inaugural titulada Resiliencia al estrés en personas mayores, que impartirá el académico de la Universidad de Valparaíso, Alexis Danino. Alexis Danino es bioquímico por la Universidad Austral y doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Chile. Profesor titular de la Universidad de Valparaíso, donde dirige el Laboratorio de Neurobiología del Estrés del Centro de Neurobiología y Fisiología Integrativa. Además, es miembro de la Red de Investigación en Envejecimiento de las Universidades Estatales.
El profesor Alexis estudia las bases biológicas de la resiliencia al estrés y su relación con el origen de las enfermedades mentales durante la vida. Invitamos entonces al profesor Alexis Danino a realizar su clase magistral e invitamos al público a compartir sus comentarios y preguntas a través del chat que aparece al costado o en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar, el profesor responderá a sus preguntas. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien para que pueda continuar. Sí, perfecto, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor tener esta oportunidad de divulgación científica de lo que hacemos en el laboratorio. Y como mencionaba anteriormente, para mí es algo muy especial en el sentido de que, bueno, mi papá es una persona mayor de 76 años y muchas de las cosas que voy a hablar tienen relación con lo que estamos haciendo. Como esto es en vivo, mi hija tiene un problemita ahora. Ya. Ok. Bueno, como se darán cuenta, en estos tiempos es un poco complejo. Bueno, yo soy padre, mi hija tiene 5 años, al igual que mi esposa, tenemos que trabajar online, adaptarnos a esta nueva realidad de la pandemia, que obviamente involucra una serie de cambios en que se junta la mayoría de las cosas dentro de nuestro hogar, atender a nuestros hijos, como ocurrió recientemente con mi hija, y eso se traduce en un aumento del nivel de estrés que vivíamos inclusive antes de la pandemia. Obviamente la mayoría de los que me están escuchando sabe que la realidad que estamos viviendo ahora, después de 8 meses de pandemia en verano, el tema del estrés es algo extremadamente importante. Y es importante porque el estrés es un factor del ambiente que vivimos nosotros, agudizado producto de la pandemia de COVID, que tiene un impacto muy fuerte en nuestro cerebro. Y eso en algunas personas favorece el desarrollo de enfermedades mentales, principalmente enfermedades mentales relacionadas con el ánimo, como la depresión y los desórdenes de ansiedad, enfermedades con una alta prevalencia en la población en el mundo y especialmente en Chile, con un costo social y económico muy alto. Entonces, en mi charla voy a hablar sobre el estrés, sobre qué es lo que es el estrés, porque probablemente varias personas que están escuchando estas charlas no han escuchado otras charlas mías, entonces debo introducirlos al concepto del estrés. Vamos a ver los efectos del estrés en el cerebro y vamos a terminar con algo de esperanza, ya algo que quiero transmitir de alguna manera para que quede en nosotros después de la charla. ¿Qué es el estrés? Lo primero es que el estrés es un concepto ¿ya? Que va a cumplir casi 100 años, ¿ya? Y se creó en el siglo pasado. Entonces llevamos casi 100 años estudiando el estrés, no es algo de ahora, de estos últimos años. Y este concepto fue creado por un médico y científico austrohúngaro llamado Hans Selye, y publicado en el año 36, y es un concepto que tiene o está relacionado con nuestra capacidad de adaptación al ambiente que vivimos, al ambiente físico y al ambiente psicológico. Ya. Pues, si esto lo acercamos a nuestra realidad, hay algunas personas que se adaptan o que se adaptaron más fácil a la realidad de la pandemia de COVID, al estrés que generó eso, pero hay otros que les cuesta más adaptarse a esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de nuestro cerebro cuando nosotros nos tratamos de adaptar a los cambios que vamos teniendo en el ambiente? Algo inesperado. ¿Quién iba a pensar de que íbamos a estar viviendo una pandemia
que se vive cada 100 años, ¿ya? Bueno, esa capacidad de adaptación es regulada principalmente por el cerebro. Van a haber algunas cosas técnicas que voy a hablar que probablemente no van a ser tan entendibles, pero yo siento que la mayoría de los que me está escuchando percibe el estrés que estamos viviendo. Y eso, el acercarse a esta realidad, a este concepto, va a ser más sencillo entender lo que voy a hablar. En el centro de nuestro cerebro, aquí en rojo, en este esquema, existe un área que fue diseñada en la evolución para percibir el peligro. Esta área llamada complejo amigdaloide, pero de manera más simple se llama amígdala, tenemos dos en cada uno de los hemisferios. Esta área también está involucrada en el procesamiento de las emociones. Esta área del cerebro, cuando nosotros percibimos el peligro, se activa y genera una serie de cambios tanto a nivel de nuestro cerebro como a nivel de nuestro sistema periférico, el resto del cuerpo. Y utiliza varios sistemas complejos, con nombres complejos, ya se llaman sistemas neuroendocrinos, pero hay dos que son importantes para conocerlo. Uno, una vez que se activa esta área del cerebro que procesa las emociones y detecta el peligro, lleva esa información, la envía esa información hacia otra área primitiva del cerebro llamada el hipotálamo, que está en esta zona. Y en esta área del cerebro, junto con la hipófisis, traducen el lenguaje que entiende el cerebro, el lenguaje neuroquímico, la sinapsis, la traduce en un mensaje de hormonas que viaja a través del torrente sanguíneo, y sobre nuestros riñones hay unas glándulas que se llaman las glándulas suprarrenales, que la activación de este sistema hipotálamo pituitario adrenales o eje HPA favorece la síntesis de la hormona del estrés, la principal hormona del estrés, que es el cortisol, ¿ya? Y a la vez, a través de otro sistema, que se llama sistema nervioso simpático, también se libera adrenalina. ¿Por qué pasa esto? Principalmente el cortisol aumenta el nivel energético de nuestro cuerpo, ¿ya? Aumenta algo que se llama la glicemia, la cantidad de glucosa en nuestra sangre. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando estamos enfrentados al estrés, necesitamos energía para luchar contra lo que nos está estresando o escaparnos. Y para eso se necesita energía para mover nuestros músculos, para toda la actividad cerebral, y eso lo genera principalmente el cortisol. Y la adrenalina es lo que hace que cuando nosotros estamos expuestos al peligro, nuestro corazón empieza a latir más rápido. Y eso prepara todo nuestro sistema cardiovascular para enfrentar el estrés. Es lo que se llama coping o afrontamiento al estrés. ¿Cómo esto actúa de manera en una situación real? Cuando, por ejemplo, yo estoy dando esta charla, toda esta activación cerebral y estos sistemas neuroendocrinos hacen aumentar mi concentración, hacen aumentar mi creatividad en el cerebro, utilizar ejemplos, palabras más simples para adaptarme a la realidad que estoy hablando ahora de esta charla. Pero el estrés tiene límites. ¿Cuánto estrés podemos tolerar nosotros los humanos? Y esa capacidad de tolerancia al estrés es muy particular entre cada individuo. También entre hombres y mujeres hay diferentes capacidades de adaptación al estrés, y etariamente, o sea, a temprana edad, en la infancia, en la adultez y en la vejez, estos sistemas biológicos que nos hacen adaptarnos al estrés que estamos viviendo se desarrollan de diferentes maneras. Pero cuando nosotros ya no nos podemos adaptar al estrés que estamos viviendo, empezamos a sentir cambios en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en situaciones de este estrés negativo, estrés no adaptativo, llamado distrés, sentimos cuando estamos en esta situación aumento de la ansiedad, nos volvemos más nerviosos, en determinados momentos tenemos apatía, tenemos tensión muscular, los músculos trapecios del cuello se contraen y hacen
facilitan el desarrollo de una enfermedad que se llama fibromialgia, eso típico cuando uno tiene mucho dolor de cuello, ¿ya? El gran problema es que esa contracción prolongada del músculo trapecio acá hace que el cerebro se oxigene menos. También tenemos, cuando estamos muy estresados y no nos adaptamos al estrés que estamos viviendo, las noches dormimos con la boca muy apretada, y eso genera una enfermedad en la parte bucal que se llama el bruxismo, ¿ya? También tenemos problemas estomacales, problemas a la piel, producto que el cortisol, esta hormona del estrés, es una hormona que disminuye la actividad de nuestro sistema inmunológico. Esto hace que nuestro cuerpo comience a aumentar la vulnerabilidad a desarrollar una serie de enfermedades relacionadas con el estrés. Pero el cerebro es el órgano más susceptible, más vulnerable a deteriorarse o dañarse por el estrés cuando no es adaptativo. Y eso ocurre porque la hormona, el receptor de la hormona del estrés, el cortisol, se expresa, está en una gran cantidad en la parte frontal del cerebro, en esta área relacionada con las emociones, que es el complejo amigdaloide, y el hipocampo, que está relacionado con nuestra memoria y aprendizaje. Por eso es que cuando el estrés se hace tóxico para nuestro organismo, tiene mucha relación con el desarrollo de enfermedades mentales relacionadas con el ánimo, ¿ya? Como la depresión y los trastornos ansiosos, y también enfermedades mentales relacionadas con la memoria, como el decline cognitivo, las demencias o el Alzheimer. ¿Qué sabemos del estrés cuando ocurre o cuando nosotros los humanos nos exponemos al estrés? ¿Qué está documentado sobre eso? Algunos de los trabajos más importantes son los generados en el 2013. Un grupo de científicos en Japón estudió los efectos a corto y largo plazo del estrés generado por el terremoto en Japón en 2011, un terremoto de casi 9 grados, y el estrés que generó este terremoto en la población que sobrevivió. Se hicieron estudios de imágenes cerebrales para saber qué áreas del cerebro se dañan producto de este estrés, o sea, se dañó por el producto de este estrés. Entonces, la parte frontal del cerebro, que es muy vulnerable al estrés, ellos encontraron que esta parte la parte del frente del cerebro se atrofia, así como una pasa, ¿ya? Se atrofia esta área del cerebro, y esa atrofia de esta área del cerebro de las personas que no se adaptaron al estrés generado por el terremoto se correlacionó muy fuerte con el desarrollo de síntomas de estrés postraumático, ¿ya? Esto ocurrió a los 3-4 meses después del terremoto. Y estos pacientes se siguieron estudiando hasta un año y se dieron cuenta que esta otra área del cerebro, llamado el hipocampo, que está relacionado con el aprendizaje y la memoria, se atrofia, al igual que la corteza prefrontal, y las personas empiezan a tener problemas de aprendizaje y memoria. Las personas que están estresadas y que no se adaptan al estrés que están viviendo, empiezan a tener problemas de memoria y también problemas de funciones ejecutivas, se llaman. Por ejemplo, disminución de la capacidad de atención, disminución de la capacidad de tomar decisiones, ¿ya? En otro estudio, también relacionado, está relacionado con el ataque de las Torres Gemelas en el 2001. Ahí se realizaron también estudios de imágenes cerebrales y se dieron cuenta que esta área del cerebro llamada la amígdala, ya, que está relacionada con el procesamiento de las emociones, en las personas que vivieron y sobrevivieron al ataque de las Torres Gemelas, el estrés que les generó ese evento traumático en su vida está relacionado con una disminución del tamaño de la amígdala y un aumento de la actividad amigdaliana. Por eso es que el estrés, cuando no se maneja, está muy relacionado con alteraciones del ánimo, con el aumento de la impulsividad, de la agresividad, y eso hace romper vínculos sociales y las personas pierden esa capacidad de afrontar el estrés, tienden a estar más en aislación social.
Bueno, una de las cosas que hace años investigamos relacionado con esto es que esta área del cerebro, la amígdala o el complejo amigdaloide, está relacionado con el procesamiento sensorial. Nosotros percibimos nuestro ambiente a través de la audición, de la visión, del tacto, de los olores. Eso hace que nuestro cerebro se conecte con el ambiente físico y psicológico que estamos viviendo. Entonces, una de las preguntas que yo me hice hace ya como 15 años atrás fue si es que el estrés afecta el procesamiento de algunos sistemas sensoriales que están más conectados con esta área del cerebro llamada la amígdala, que es muy vulnerable al estrés. Entonces comenzamos a estudiar algunos sistemas sensoriales para probar esta hipótesis. Por ejemplo, nosotros podemos escuchar el maullido de un gato o el canto de un pajarito, podemos observarlo, ¿ya? Pero esa información entra a nuestro cerebro y llega a esta área llamada la amígdala, complejo amigdaloide, y le introduce el componente emocional de lo que uno escucha. Por ejemplo, una madre puede escuchar a su hija o hija, pero la voz de ese hijo o hija en el cerebro de la madre o del padre se traduce en emociones, ¿ya? Y eso puede perdurar toda la vida, ¿ya? Entonces, los sonidos no solamente es una información de datos, sino que tiene un componente emocional muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque el cerebro humano, las zonas del lenguaje, las zonas del procesamiento auditivo, el sistema auditivo, está más conectada con la amígdala respecto al sistema visual. Entonces hicimos un experimento sencillo en animales de experimentación, estudiando aprendizaje con sistemas auditivos, con estímulos auditivos y aprendizaje con estímulos visuales. Entonces, las barras indican la capacidad de aprendizaje. Las barras blancas significan animalitos no estresados y las barras negras animalitos estresados, con un estrés muy similar al que se vive en el metro, ¿ya? De reducción de movimiento. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que el sistema auditivo es muy vulnerable, muy sensible a dañarse por el estrés cuando se vuelve este estrés no adaptativo, este estrés negativo o tóxico, llamado distrés, ¿ya? Comparado con el sistema visual. Y durante varios años demostramos en toda la vía auditiva, hasta la corteza cerebral, que todo este sistema auditivo es extremadamente vulnerable a dañarse por el estrés. Y eso produce de que nosotros lo que escuchamos no lo traducimos emocionalmente de manera correcta. Hace años atrás, cuando descubrimos esto, conocí a un colega de la Universidad de Chile, el profesor Paul Delano, que él es otorrino y la esposa de él es neuróloga, y nos conocimos en un congreso, y él me conversó de que él trabaja con una enfermedad que se llama presbiacusia, que es que uno comienza a escuchar menos ya los sonidos de nuestro medio ambiente. O sea, uno los percibe, pero tiene que ser más esfuerzo para poder entenderlo. Aunque no lo crean, este tipo de enfermedad, de alteración en el sistema auditivo es muy frecuente, inclusive en personas como yo de 48 años, yo tengo 48 años, y siento que yo ya estoy teniendo este problema. No es que uno quede sordo, sino que no escucha bien lo que conversan otras personas. Entonces él me habló que venían estudiando un grupo de pacientes y habían encontrado, pero no tenían la demostración científica de que aquellos pacientes que no manejaban esta condición de presbiacusia, cuando llegaban a ser personas mayores, estaba muy relacionado con el desarrollo de la demencia. Y ahí, bueno, escribimos un proyecto para investigar esto y ahí conocimos a otro científico que en Estados Unidos que estaba pensando lo mismo, y ya lo venía estudiando desde antes que nosotros. Esto es la aparición de demencia, y esto acá se ve el deterioro auditivo. Entonces, ¿qué es lo que encontró este científico de Estados Unidos, Frank Lin? Que a medida que yo en mis años de vida iba perdiendo capacidad auditiva, eso se correlacionaba mucho con el desarrollo de la demencia.
Y por otro lado, nosotros veníamos descubriendo que el estrés, uno de los sistemas sensoriales más vulnerables a dañarse por el estrés, era el sistema auditivo. Y bueno, después, hace no muchos años, se publicó en una prestigiosa revista de medicina de que en el desarrollo de la demencia, ¿ya? Durante la vida de nosotros los humanos, hay ciertos factores que favorecen más el desarrollo de la demencia, o el decline cognitivo, o la disminución de capacidad cognitiva. Uno era la pérdida auditiva, que era lo que nosotros veníamos estudiando, y su relación también con la depresión, y la relación de la depresión con el deterioro cognitivo o favorecer más el desarrollo de la demencia. Bueno, hace 2 años atrás escribí una idea, una teoría que yo tengo, que es que las enfermedades del ánimo, como la depresión, cuando no se controlan en la vida de uno, ¿ya? Producto del estrés que está viviendo, a medida que hay más episodios depresivos en la vida de uno, eso favorece más el desarrollo de la demencia y enfermedades neurodegenerativas en la tercera edad. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Es que hay una relación principalmente entre la depresión y el desarrollo de la demencia, ¿ya? ¿Por qué razón? Este estrés tóxico o distrés deteriora a este sistema auditivo y eso produce una cosa que se llama deprivación sensorial, como que nosotros nos desconectamos, nuestro cerebro se desconecta del ambiente físico y psíquico que estamos viviendo. Y eso hace que las personas empecemos a hacer más esfuerzo para poder entender las cosas que nos hablan. Y ese esfuerzo por entender a nivel más del cerebro, se llama un esfuerzo, una demanda cognitiva muy alta, hace que trabaje mucho nuestra corteza cerebral y eso correlaciona a esta disminución de la capacidad de escuchar, que sería la presbiacusia relacionada con la edad, con la aparición de la demencia. Pero como esto está gatillado por el mismo factor, el distrés o este estrés tóxico, la amígdala tiende a dañarse por el estrés y favorece estas enfermedades más del ánimo, como la depresión, ¿ya? Entonces, ¿por qué la depresión? La depresión es importante porque es una enfermedad con una altísima prevalencia en las personas adultas, ¿ya? Pero en el caso de las personas mayores, lo que se sabe y está documentado de que a pesar de lo que sale más en la tele, tiene más impacto comunicacional, que es el Alzheimer y la demencia, la mayoría de las personas mayores que me están escuchando saben que el gran problema de la vida cotidiana que tienen es el aumento de estrés que se está viviendo. Inclusive antes de la pandemia, el problema del estrés en las personas mayores es un problema, yo creo que es el más relevante que tienen actualmente. Y esto se ha agudizado más con la pandemia del COVID. Y la enfermedad mental que afecta más a las personas mayores en todo el mundo, pero especialmente en Chile, es la depresión. Imagínense, hay un estudio que demuestra que en chilenos mayores de 60 años la prevalencia de esta enfermedad mental es de 44.5. Ya en los adultos como yo, es aproximadamente entre el 9 y el 5%. Entonces la depresión es, yo creo que la enfermedad mental más importante actualmente en los adultos mayores. Y hay una alta comorbilidad, esto ya es más epidemiológico, de la relación entre estrés, depresión y demencia, ¿ya? ¿Por qué el envejecimiento está relacionado con el estrés? Porque hay una enzima, ¿ya?, en nuestros cromosomas llamada la telomerasa, que esta enzima, cuando nosotros vamos envejeciendo, deja de producirse en nuestro cuerpo, ¿ya? Pero lo que se ha encontrado es que el estrés, cuando se vuelve no adaptativo, acelera el envejecimiento porque esta enzima se empieza a expresar menos en nuestro cuerpo, ¿ya? Básicamente esto es lo que se propone, que diferentes manifestaciones del estrés en diferentes fases de nuestra vida, tanto a nivel prenatal, traumas en la infancia,
el estrés en la etapa adulta y en la vejez, y enfermedades relacionadas con la vejez, aceleran el envejecimiento normal que nosotros tenemos, ¿ya? Y eso se genera una serie de alteraciones en los circuitos que controlan nuestra respuesta al estrés, pero principalmente esta glándula que tenemos sobre los riñones, la glándula suprarrenal, que es la que libera la hormona del estrés, el cortisol. Al envejecer esta glándula, secreta más cortisol que lo normal, ¿ya? ¿Qué es lo que se ve acá? Esta glándula secreta acá en las flechas verdes, cortisol, unos niveles normales en las personas adultas, adolescentes, pero en el envejecimiento esta glándula tiende a secretar más cortisol. Y eso genera un problema, que el cerebro de las personas mayores, al igual que el cerebro de los infantes o niños, es extremadamente reaccionario al estrés, ¿ya? Se estresa muy rápidamente. Y por eso hay también, hace ya unos 10 años atrás también, se centró el estudio del estrés y la depresión principalmente con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y hay un grupo en Portugal que viene investigando esto hace años, tanto en humanos como en modelos animales, y se dieron cuenta de que esta relación entre estrés y depresión está relacionado con un aumento de la fosforilación de una proteína que produce el Alzheimer. ¿Ya? En palabras más sencillas, el origen de la enfermedad de Alzheimer a nivel molecular, a nivel de estructura cerebral, está muy relacionado con el aumento de cortisol producto del envejecimiento, ¿ya? Esto es algo muy actualizado y lo que se propone es que hay un envejecimiento normal, saludable, y hay un envejecimiento patológico, pero producto del estilo de vida, ¿ya? El estrés que tenemos en la vida moderna, altos niveles de estrés, una alimentación poco saludable, son factores que hacen que este envejecimiento normal, no patológico, este aumento del estrés tiende a que esta curva normal de envejecimiento sin enfermedades graves comience a alterarse este envejecimiento hacia el desarrollo de las demencias y el Alzheimer. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El primer mensaje que les quiero dejar a todas las personas mayores que me están escuchando es que se informen sobre el estrés. El estrés, y más en este tiempo de la pandemia, el solo informarme sobre el estrés cambia algunos comportamientos, ¿ya? Que nosotros tenemos. Si sabemos que el estrés, cuando nosotros no nos adaptamos al estrés que estamos viviendo, por ejemplo, de la pandemia, tengo que buscar cosas que me hagan disminuir ese estrés, ¿ya? Porque si yo me preocupo harto en eso, voy a inhibir el desarrollo de enfermedades mentales de la vejez relacionadas con el estrés. Y esto está relacionado con el otro concepto que les quiero transmitir, de la resiliencia al estrés. Hace años atrás se descubrió que hay cerebros humanos que resisten más el estrés, que se adaptan mucho más rápido al estrés. Siempre pongo esta foto que es sobre una película que se llama La vida es bella, ¿ya? En que está un padre y un hijo en un campo de concentración nazi, y el padre le cuenta una historia al hijo, ¿ya? Para protegerlo del estrés del holocausto nazi. Le inventa una historia, ¿ya? Y el niño cree esta historia y no se traumatiza con lo que se está viviendo. La pregunta es qué pasa dentro del cerebro de este padre que es capaz de adaptarse rápidamente al estrés que está generando este campo de concentración nazi. Y esta adaptación rápida al estrés en algunos cerebros humanos es lo que se conoce como resiliencia al estrés. Este concepto viene de la psicología en los años 70 por este científico llamado Norman Garmsey, que define la resiliencia como esta habilidad de adaptarse rápidamente a la adversidad. Esto lo descubrió en niños, niños de poblaciones pobres, vulnerables, de la ciudad de Minnesota, en Estados Unidos, se dio cuenta que
había niños que se adaptaban muy rápidamente a la pobreza, a las deficiencias, a los horrores que a veces genera la pobreza. Entonces, a través de los años 70 hasta la actualidad, este concepto llegó a la neurociencia, que es lo que yo trabajo, principalmente a inicios del 2000, 2005, y bueno, los últimos 5 años nosotros venimos estudiando muy fuerte lo que es la resiliencia al estrés. ¿Qué se sabe de la resiliencia al estrés? Es que hay una parte del cerebro, la parte frontal, se llama la corteza prefrontal ventromedial, que cuando algunas personas que se enfrentan al estrés, por ejemplo el estrés de la pandemia, esta área del cerebro trabaja mucho y eso hace que nosotros afrontemos ya al estrés que estamos viviendo de manera más activa. En palabras más simples, es, por ejemplo, los terremotos acá en Chile. Siempre hay personas, a pesar de toda la pena de las cosas que genera el terremoto, hay personas que dicen, no, yo voy a ayudar a mi vecino, voy a ayudar a mi vecina, voy a tratar de salir adelante, vamos a ver el vaso medio lleno, todo va a ser mejor. Eso se llama afrontar activamente el estrés, y estos cerebros resilientes tienden más a hacer eso respecto a algunas personas que se enfrentan al estrés y que esta área del cerebro, en la corteza frontal, trabaja menos. Y eso genera un afrontamiento pasivo al estrés y favorece el desarrollo de estas enfermedades mentales. Un afrontamiento pasivo al estrés es decir, por ejemplo, la pandemia no se va a resolver, va a ser todo malo, todo este año va a ser muy malo. Esas personas que son más pesimistas tienden a trabajar menos con esta área del cerebro y ser más vulnerables, susceptibles al estrés. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra capacidad de vivir en sociedad? Nuestro cerebro humano está programado para vivir en grupos, en sociedad, a desarrollar nuestro comportamiento social. Nuestro cerebro no está programado para vivir en el individualismo, o esto, rásquesela como ustedes puedan. No, la esencia del cerebro humano es un cerebro social. Somos animales sociales, ¿ya? Y necesitamos ese tipo de estimulación. Y con un científico de la Universidad de Liverpool, hace 2 años atrás, que visitó la Universidad de Valparaíso, Francis McLone, en una conversación nos planteamos la pregunta si es posible mejorar la resiliencia al estrés usando nuestros sistemas sensoriales, no usando un fármaco, sino que en esta idea de que el estrés, cuando se hace tóxico para el cerebro, lo que produce nuestro cerebro es que nos desconectamos sensorialmente de la realidad que vivimos. Y esa desconexión es probablemente el inicio de la mayoría de las enfermedades mentales relacionadas con el estrés, como mencionaba la depresión. Y él me dijo, mira, yo he hecho unas investigaciones hace 15 años utilizando el sistema sensorial del tacto de la piel. Y yo le dije, ¿cómo eso? Mira, lo estudiamos en niños infantes, niños y niñas infantes y en personas mayores en Inglaterra. Y lo que nosotros encontramos es que cuando uno se hace cariño, ¿ya? Se estimulan unas fibras nerviosas en la piel, y esas fibras nerviosas, cuando llegan esa información al cerebro, a un área que se llama la ínsula, genera o favorece la liberación de una hormona llamada la ocitocina. Y la ocitocina hace de que nuestro cerebro ya se vuelva más sociable, y eso hace que nosotros compartamos más con otras personas. Entonces él me dijo, mira, es probable que este circuito cerebral también está relacionado con la resiliencia al estrés, ¿ya? Y lo interesante que me contó es que es como, traducido más al lenguaje chileno, es como acariciarse a una velocidad específica que ellos calcularon, que es 5 centímetros por segundo, y que está conservado en la evolución de todos los mamíferos. Me convenció para hacer un experimento, obviamente no en humanos, porque primero teníamos que probar la idea si es que la estimulación táctil de este sistema sensorial estaba relacionada con el aumento de la resiliencia. Desarrollamos un experimento que salió publicado el año pasado en la revista europea de neurociencia. Es que esta hormona llamada la hormona del estrés, cortisol en humanos, corticosterona en ratoncitos, ya en roedores,
y eso uno lo puede medir, cuantificar. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Yo sé que esta figura es compleja, pero miren, concéntrense en los círculos blancos. Cuando estos animalitos se estresaron frente a algo que les dio miedo, ¿ya? Aumentó la liberación de esta hormona del estrés en la sangre de estos animalitos a un nivel muy alto, ¿ya? Y después volvían a la normalidad. Pero los animales que estaban estresados, que son los círculos negros, aumentaban mucho. Miren, comparen acá lo negro con lo blanco. Pero cuando a estos animalitos estresados se le hizo cariño antes del estrés, a esta velocidad de 5 centímetros por segundo, esta hormona del estrés era muy similar, estos niveles de hormona, a los animales control. Este paper tiene más figuras y más resultados, pero esta es la más importante, es que es posible modular, regular la liberación de la hormona del estrés a través de esta estimulación táctil, de estos sistemas sensoriales táctiles. Y a la larga, la conclusión es que sí, nosotros podemos mejorar nuestra resiliencia al estrés estimulándolo sensorialmente. Este es un ejemplo, el tacto, ¿ya? Que es algo, a mí lo que más me sorprende es barato, es algo que a veces no cuesta nada, inclusive lo podemos hacer con mascotas, si en el caso de los que viven solos. Y bueno, es una de las cosas que nos estamos planteando tanto en Inglaterra como acá en la Universidad de Valparaíso, es tratar de desarrollar mejor esta tecnología a un muy bajo costo para que las personas, especialmente las personas mayores, lo puedan usar en su casa, ¿ya? ¿Por qué razón? Uno de los grandes problemas de la pandemia es el distanciamiento físico o distanciamiento social o aislación social. Yo sé que esto es lo que ha pegado más fuerte a las personas mayores, ¿ya? No tengo el dato científico exacto, pero mi percepción, en base a lo que converso con mi papá de 76 años, o a la mamá de un vecino acá que he podido conocer su visión de la pandemia y lo que ella ha vivido, y me dice lo que más le ha afectado es este estrés generado por el distanciamiento físico de no poder ver durante harto tiempo a los seres queridos. Entonces, para finalizar mi charla, el diario La Tercera el año pasado me hizo una entrevista y hizo un video lúdico con algunos consejos que ustedes pueden hacer en su casa para disminuir o para aumentar su resiliencia al estrés de manera simple, sin gastar ni un peso, y que yo estoy seguro que le va a servir en estos tiempos que estamos viviendo, porque esto obviamente va a seguir muy fuerte hasta el primer semestre y es lo que yo quiero dejarles. Así que escuchen este video y ahí termina mi presentación. Uy. Ahí. Ahí viene, creo. El distanciamiento social o la aislación social estresa mucho nuestro cerebro y el estrés es el principal factor de riesgo para generar enfermedades mentales como la depresión o los trastornos ansiosos. Cuando uno estimula la piel, activa unas fibras nerviosas que hacen que se activen áreas del cerebro que tienen que ver con el control de nuestras emociones y la parte más social. Entonces mi consejo es tratar de hacerse más cariño durante este periodo de aislación social. Nuestro cerebro se va aislando sensorialmente del mundo en que vivimos. Entonces nosotros, para contrarrestar estos efectos del estrés, tenemos que estimularnos sensorialmente, utilizar nuestro olfato o nuestra parte auditiva para evocar recuerdos positivos, ver fotografías de nuestro pasado. La mayoría de ellos están en un contexto social y eso engaña a nuestro cerebro en el sentido que él empieza a creer que está en esa situación social. Nuestra respiración también controla los ritmos cerebrales, la actividad neuronal. Entonces, cuando nos sintamos muy estresados, ansiosos, angustiados, es bueno sentarnos, cerrar los ojos y respirar más lento. Las comidas poco saludables, como la comida chatarra, es rica en unos ácidos grasos, por ejemplo el ácido araquidónico, que cuando
se comen en abundancia, que llegan en gran cantidad a nuestro cerebro, produce neuroinflamación. La neuroinflamación se cree que es el origen de la mayoría de las enfermedades mentales. ¿Por qué no escuchas tu cerebro? De acuerdo, lo haré. El cerebro se oxigena más, mejora nuestro ánimo, se liberan moléculas como las endorfinas, que generan un aumento de la actividad de nuestro sistema inmune. Por otro lado, el estrés, a través de los hormonas de estrés, el cortisol, produce inmunosupresión. ¿Terminaste los deberes? ¿Terminaste los deberes? ¿Terminaste los deberes? Bueno, simplemente para terminar, la mayoría de estos consejos que salen en este video lúdico, gracioso, probablemente lo han escuchado estos consejos, pero mi contribución desde el mundo de la neurociencia es decirle que la mayoría de estas cosas que vieron en este video tienen un sustento neurobiológico muy fuerte, y es posible controlar y mejorar nuestra resiliencia al estrés a través de la estimulación sensorial. Ese es el principal mensaje que les quiero dejar. Así que gracias por escucharme, y ahí estaré atento a las respuestas, a las preguntas que me digan. ¿Aló? Bueno, profesor, muy interesante su presentación. He estado viendo los comentarios por el canal de YouTube, y agradecer a todos y a todas por su participación, y a quienes realizaron preguntas, y también a quienes compartieron algunas experiencias en torno al estrés a través del chat. Y gracias a Constanza Castillo, mi querida compañera, recopilamos las siguientes preguntas. Iván Yorki pregunta, ¿son relevantes para la presbiacusia los factores ambientales como la contaminación acústica? Sí, eso antes de la relación entre el sistema auditivo y el estrés, lo que se sabe es que la contaminación acústica sí es un factor gatillante de presbiacusia. El problema es que tanto la presbiacusia o cualquier deterioro o disminución de la capacidad de algún sistema sensorial favorece lo que el estrés, cuando no es adaptativo, este estrés tóxico llamado distrés, produce en nuestro cerebro. A la larga lo que está ocurriendo es que a medida que nos estresamos más, nuestro cerebro se va desconectando del ambiente en que vivimos. Entonces, si ya tenemos un factor como exceso de ruido prolongado durante un periodo largo de tiempo de la vida de uno, en que ya está documentado que eso produce presbiacusia, sí es parte de esto de lo que yo estoy hablando. Muchas gracias. Por otra parte, Luisa Reyes, ¿algún alimento para combatir el estrés? Pregunta. Lo principal para combatir el estrés es nuestro estilo de vida. Y eso implica alimentación y preocuparnos de aprender a manejar el estrés que vivimos. Y respecto a los alimentos, cualquier dieta a un costo bajo o alto, que sea saludable, ¿ya? Eso hace de que nuestro cerebro tenga más recursos para ser más resiliente al estrés. Por ejemplo, yo sé que comprar vegetales, comprar legumbres es caro, ¿ya? Pero a veces, no sé, las lentejas, los porotos o algunas verduras que antes no comíamos mucho, ¿ya? Que nosotros podemos empezar a comer más ahora. Por ejemplo, las legumbres, como yo insisto, las lentejas, las arvejas, que antes se comían mucho. Yo nací en el sur, en Frutillar, y yo me acuerdo que se comían muchas legumbres, bastante legumbres, probablemente porque en esos tiempos era más barato, pero yo lo que creo es que uno tiene que tratar de buscar ese tipo de alimentación y eliminar esto de las comidas chatarra. No hay que ser extremo, igual a veces, qué sé yo, comer carne obviamente que es importante,
es tratar de llevar una alimentación sana de los 4 grupos alimenticios. ¿Sí? Ese es el secreto, más que algo específico, es el balance. Y lo puedo explicar de manera muy sencilla. Hay moléculas, hay cosas que no produce nuestro organismo. Por ejemplo, el triptofano es un aminoácido que nuestro organismo no lo puede producir, ¿ya? Y eso viene de ese aminoácido, lo incorporamos a través de la dieta. Por ejemplo, el chocolate. Y ese aminoácido en nuestro cerebro se transforma en serotonina. Y la serotonina, cuando, por ejemplo, está en baja cantidad, nosotros nos volvemos depresivos, nos volvemos tristes. Pero cuando ese neurotransmisor aumenta su concentración, nosotros nos volvemos con un mejor ánimo. Básicamente, lo que uno come es lo que es nuestro cerebro. No sé, hay animales marinos y algas que tienen DHA, ácidos grasos poliinsaturados, que son extremadamente importantes para el cerebro porque no los producimos. El 60% de nuestro cerebro es grasa. Entonces, estos lípidos cumplen una función extremadamente importante en la neurotransmisión. Entonces, si yo los dejo de comer, afecta el funcionamiento de nuestro cerebro. O si como en exceso algunos ácidos grasos, como el ácido araquidónico, que está muy presente en la comida chatarra, eso favorece la neuroinflamación. Nuestro cerebro se empieza a inflamar. Y el estrés también es uno de los factores ambientales que produce esta neuroinflamación. Entonces ahí está la conexión entre todo eso. Podemos regular la resiliencia del estrés regulando nuestra dieta. Eso sí es así. Fabuloso. Bueno, han llegado muchas preguntas, profesor, pero también muchas felicitaciones a usted. Por ejemplo, Rebeca Villalobos dice, muy claro, gracias, estimado profesor. Hoy he aprendido cosas nuevas. Clara Baeza dice, excelente exposición, gracias, muy interesantes y didáctica. Gloria Leiva dice, muy interesante, claramente explicado, muchas gracias. O sea, acá está, pero muy prendido el chat en el canal de YouTube. Y bueno, siguiendo con otras preguntas, Mary Ampuero pregunta, ¿qué actividades me ayudan a disminuir el estrés? Y en particular, Gloria Cerda pregunta, ¿si la actividad física ayuda para disminuir el estrés? Sí, buena pregunta esa. El ejercicio físico, obviamente en pandemia tenemos que hacerlo en nuestros hogares, es muy importante para regular el estrés en el sentido de que el ejercicio tiene una serie de efectos fisiológicos en nuestro cuerpo, pero uno de los más importantes es que mejora la oxigenación de nuestro cerebro. Y esa oxigenación, lo que se ha visto, está relacionada con la liberación de varias moléculas que protegen nuestro cerebro, que son las endorfinas, encefalinas. Ahora, ¿qué es lo importante? Hay personas que no les gusta hacer ejercicio, y más algunas personas mayores que tienen problemas de movilidad. La idea es no esforzarse a hacer ejercicio si es algo que no le produce felicidad y placer, ¿ya? Porque si el hacer ejercicio me provoca más tristeza que felicidad, a la larga eso me va a estar produciendo algo negativo. El ejercicio es positivo en nuestro cerebro cuando me produce felicidad, placer. Cuando no produce eso, genera un impacto negativo. Por eso es que yo doy una diversidad de cosas que uno puede hacer, que las personas que no les gusta hacer ejercicio también pueden realizar ese tipo de actividades, ¿ya? Porque esta idea de que el ejercicio es bueno a cualquier costo, eso no es así. ¿Por qué razón? Porque yo conozco personas, inclusive que no son personas mayores, que no les gusta hacer tanto ejercicio. Obviamente caminar, estar lejos del sedentarismo es súper bueno y eso está bien, pero hay personas, el mensaje que quiero transmitir es que hacer este ejercicio en más cantidad tiene que de alguna manera estar relacionado con algo que a mí me guste, ¿ya? Entonces, sí, el ejercicio es bueno e importante para el estrés, pero en ese contexto, ¿ya? Muy bien.
Emilio Bernal Ríos pregunta, ¿qué sucede con la deprivación sensorial en las personas con sordera? Bueno, las personas que pierden un sistema sensorial desde la infancia o a través de la vida, pasa algo fascinante en el cerebro que se llama plasticidad neuronal, que también lo voy a explicar de manera sencilla. Esto pasa en el cerebro. Por ejemplo, imagínense que a una persona le cortan un brazo y después le puede crecer otro brazo. En el cerebro, la plasticidad neuronal, esta capacidad de ser plástico el cerebro, por ejemplo, hay neuronas que son muy especializadas utilizan un neurotransmisor, por ejemplo, dopamina. Esas neuronas pueden transformarse a producir otro neurotransmisor, serotonina. Entonces, el cerebro es muy, muy, muy plástico. Y lo que se ha visto con las personas que pierden un sistema sensorial como la sordera o la ceguera, desarrollan de una manera extraordinaria otros sentidos. Por ejemplo, las personas que son más sordas desarrollan la visión, el tacto, otros sistemas sensoriales que compensan este sistema sensorial que se deteriora, ¿ya? O en las personas que pierden la visión desarrollan mucho la capacidad auditiva. Entonces se va compensando eso. Y es muy diferente a lo que es la presbiacusia, porque la presbiacusia no es solamente el deterioro de un sistema sensorial. Por ejemplo, las personas que tienen varios episodios depresivos en su vida empiezan a atrofiarse el bulbo olfatorio y empiezan a disminuir su capacidad de percibir olores. Entonces el estrés hay que entenderlo como un factor que a la larga lo que hace es deteriorar el funcionamiento de sistemas sensoriales que son claves para la vida de un ser humano. Ya el sistema auditivo relacionado con el lenguaje, el sistema olfativo relacionado con los olores y el tacto. Y eso hace a la larga que nuestro cerebro se desconecte de la realidad que estamos viviendo. Y esa desconexión es lo que, desde mi punto de vista, es el origen de las enfermedades mentales relacionadas con el estrés. Lo que hacemos con la estimulación sensorial es reconectar a nuestro cerebro con la realidad que vivimos. Es como engañarlo. Por eso la resiliencia al estrés está relacionada con la estimulación sensorial. Eso. Súper. Bueno, hay dos preguntas más. María Cristén pregunta, ¿es cierto que las luminarias LED y los anuncios publicitarios producen fatiga? Y Laura Gajardo pregunta, ¿la extirpación, de las amígdalas puede influir en el estrés? Ya. Bueno, una cosa importante nosotros es el ciclo circadiano. Es que nosotros durmamos las horas indicadas, nuestro cerebro, entre comillas, descanse de la realidad física que estamos viviendo y vivamos las diferentes fases del sueño, ¿ya? Entonces, lo que se ha visto un poco con esto de la pandemia, el trabajar en casa, es que obviamente cuando uno de noche empieza a ver más las pantallas de los celulares o las pantallas de los computadores sin luz, eso hace o está relacionado con el desarrollo del sueño normal, ¿ya? Yo sé que eso está documentado y la relación con el estrés es que si yo no descanso, el cerebro se va estresando más. Es lo típico que hemos vivido muchos, que me acuesto cansado y me despierto más cansado, ¿ya? Eso es porque el cerebro no cumplió las fases del sueño. Entonces, lo que se recomienda es, dentro de lo posible, de la realidad de cada uno, en el caso de las personas que trabajan en casa, es tratar de tener horarios de actividad, de trabajo en la casa definido, no sé, en un lugar definido, ojalá luminoso, para evitar estas alteraciones principalmente en el sueño. Y respecto a la amígdala, bueno, ese era un gran misterio de cuando comenzó este estudio relacionado con el estrés del año, más o menos los años 40, era que se sabía que
una enfermedad en los humanos con un nombre complejo en que se pierde parte del lóbulo temporal, ¿ya? Que se ha visto que ese tipo de paciente tiende a ser más impulsivo, más agresivo, con menos control de la respuesta al estrés y muy vulnerable al desarrollo de enfermedades mentales. Ahora, hay otro caso clínico. La mayoría de las cosas que sabemos del cerebro son de casos clínicos. A fines de 1800, una persona que estaba trabajando en la construcción de las líneas del tren en Estados Unidos manejó mal la pólvora y le pasó un fierro desde aquí y le salió por acá. ¿Ya? Se llamaba Phineas Gage. Y él, antes del accidente, era una persona extremada, o sea, normal, tenía familia, hijo, todo. Y después del accidente, él nunca perdió la conciencia durante y después del accidente. Lo que empezó a percibir después de cuando ya se recuperó, le reconstruyeron la cara, es que lo primero raro es que él se olvidó de todo el componente emocional de sus recuerdos. Por ejemplo, él recordaba a su familia, sus hijos, pero se acordaba de los datos más físicos, de las cosas que pasaban, pero el componente emocional desapareció. Es como si tuviéramos dentro de nuestro cerebro, en esa área de la amígdala, un pendrive en que se van guardando todas nuestras emociones. Y si uno saca eso del cerebro, uno se olvida de todo el componente emocional de las cosas que vivió. Y Phineas Gage, lo que pasó es que nunca más pudo consolidar o darle un valor emocional a las cosas que siguió viviendo, porque él tuvo el accidente como, no sé, a los 30 años, siguió viviendo, inclusive trabajó acá en Chile, en el correo que era de Valparaíso a Santiago. Él se volvió una persona autista, que no pudo volver a desarrollar vínculos sociales, murió en Estados Unidos, en California. Y aquí voy con esto, es que la mayoría de nosotros pensábamos antes de 2011 que a una persona que le saca las amígdalas se olvida de todos sus recuerdos emocionales, se favorece el desarrollo de enfermedades mentales relacionadas con el estrés, pero en 2011 se publica un caso de una mujer en Estados Unidos que nació sin las dos amígdalas, toda su vida. Y lo interesante de esa publicación es que se describe el caso clínico, y hay un anexo a ese paper, en que ella es completamente normal, tiene hijo y familia, pero lo único que ella no puede sentir es el miedo. Ella no ha desarrollado la capacidad de sentir miedo, ¿ya? Entonces, el cerebro es un misterio. Cada vez que uno abre una puerta, se abren 10 puertas más interesantes. Obviamente que para nosotros los científicos, los neurocientíficos, el estudiar el cerebro es extremadamente adictivo porque es estar viendo una película en que cada final es más interesante que el anterior. Y mientras sea un misterio, van a existir estas cosas raras. ¿Qué pasa en el cerebro de esta mujer? ¿Qué de eso podemos relacionarnos con la resiliencia al estrés? ¿Qué de eso podemos tratar de que ese conocimiento llegue a la mayoría de las personas a bajo costo, de manera muy a mucha cantidad de personas? Es lo que en el caso mío, como un científico de una universidad estatal, es mi principal misión, tratar de generar el conocimiento y que ayude al máximo de las personas, ojalá sin gastar ni un peso. Esa es como mi misión. Bueno, sumamente interesante porque lo que decía de eso de esta adicción de estudiar el cerebro, cuando lo escuchaba también pensaba en cómo también funciona el cerebro de una persona que vive en una localidad rural, a una urbana, que pertenezca a alguna etnia, ¿cierto? Ahí van surgiendo particularidades que hacen mucho más interesante el estudio al respecto y que finalmente entendemos que hay una capacidad infinita en nuestro cerebro, que justamente una de las personas mayores que ha comentado en el chat de YouTube, que nunca es tarde para aprender, que eso es algo sumamente importante de reforzar. Y bueno, profesor,
Sigo leyendo acá para usted y para todos que nos están escuchando y viendo las palabras de agradecimiento. Verónica Ramírez dice muy amable y claro. Amelia León, muchas gracias, felicitaciones. Nunca es tarde para aprender. ¿Ve que ahí estaba lo que comentaba Amelia? Luz Argandoña dice muchas gracias. Sandra Cuña Torres dice agradece esta oportunidad, excelente charla, muy clara y asertiva con lo que estamos viviendo. Dice, ¿qué más? Bueno, agradecen a la Universidad de Valparaíso, a Jerópolis y a los campus con Senama, quienes estamos organizando esta escuela virtual, y por interno me hablan que es importante igual hacer la aclaración de que nos estamos refiriendo a una amígdala del cerebro, ¿cierto? Sí, porque tenemos amígdalas acá, yo hablo de la, claro, eso es súper Ya. importante. Tenemos dos ¿Esa es amígdalas. amígdala o amígdalas? Es que, claro, esta es una amígdala, estas son dos amígdalas, ¿ya? Ya. Pero el nombre técnico es complejo amigdaloide, pero para que la gente en todo el mundo sea más entendible, por eso se le puso amígdala. Perfecto. Ya, muy bien. Nos estamos refiriendo a la amígdala del cerebro. Cerebro. Sí, muy, Bueno, y eso, ahí después usted también, profesor, puede revisar los comentarios que quedaron registrados en el chat. También recordar para todos quienes nos están viendo en estos momentos, este video ya queda a disposición dentro de la lista de videos del canal de YouTube de la Universidad de Valparaíso. Agradecemos muchísimo a las más de 140 personas que se conectaron para esta primera clase magistral, la resiliencia al estrés de las personas mayores, a cargo del profesor Alexis Danino. Le agradecemos nuevamente a usted, profesor, y a cada una de todas las personas que participaron haciendo sus comentarios, sus preguntas, en esta primera transmisión en vivo de la Escuela Virtual de Verano Las Personas Mayores a la Universidad. Y les recordamos, para ir finalizando, que a las 11:30 se llevarán a cabo los talleres por la plataforma Zoom. Los enlaces fueron enviados a sus correos electrónicos y asimismo los dejamos cordialmente invitados e invitadas al conversatorio Festival de Chile Chileno 2021, Películas para Pensar la Vejez, que será transmitido hoy a las 4 de la tarde a través de la página de Facebook del Centro Jerópolis de la Universidad de Valparaíso. Ustedes buscan Jerópolis V y ahí estaremos dentro de los primeros, de las primeras búsquedas. Profesor, no sé si quiere dar algunas palabras de cierre para ya ir finalizando esta clase magistral. Claro, sí, no, unas palabras un poco de cierre, yo agradecerle a Jerópolis por esta actividad maravillosa en los tiempos que estamos viviendo difíciles, que podamos usar la tecnología y seguir llegando a muchas personas mayores. Realmente es admirable lo que hace Jerópolis y el mensaje para cerrar todo a los que me están escuchando es entregarle este punto de esperanza. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles y yo sé el estrés que estamos viviendo, porque yo igual lo estoy viviendo en mi casa, y yo sé que es un problema extremadamente importante. La mayoría de los que me están escuchando saben que es así. Pero la resiliencia, el estrés, es fundamental que esos conceptos lleguen a la mayoría de la población. Yo no soy periodista, no tengo esa facilidad, obviamente soy como científico, me gusta vivir solo, ojalá pase desapercibido en toda mi vida, pero yo siento que tengo un rol extremadamente importante de transmitir las cosas que, el conocimiento que creamos en el laboratorio con cariño, para todo, tratar de que llegue a ustedes y pueda ser utilizado. Esa es la principal función de un científico. Y en ese sentido yo me siento orgulloso de tener esta oportunidad de transmitir esto, y más aún de ser de la Universidad de Valparaíso, una universidad estatal que tiene científicos comprometidos con la vinculación con el medio. Entonces ese es mi principal mensaje, y que vamos a salir adelante.
Así es, vamos a salir adelante, nos vamos con este mensaje de esperanza, los dejamos invitados e invitadas, entonces nos encontraremos a las 11:30 a través de la plataforma de YouTube, perdón, de Zoom, y es que mañana nos encontraremos nuevamente por el canal de YouTube de la Universidad de Valparaíso para la segunda clase magistral. Profesor Alexis, muchísimas gracias nuevamente y será hasta la próxima. Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao, chao.